Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en un jueves más, el último del mes de agosto del año 2022, donde tenemos el agrado de contar con nosotros un evento especial. En especial se engalana este programa porque vamos a tener un tema relevante. El mundo laboral tiene muchas actualizaciones, no todo es el cumpleaños de la señora secretaria. Tenemos también, en esta semana salió ya las nuevas adecuaciones al reglamento relacionado precisamente con la Inspección General de Trabajo. Y dentro de esta actividad cotidiana, pues es destacar la labor de catedráticos, abogados, especialistas, que todavía, a pesar de todos estos cambios, se dedican un tiempo para hacer investigación, compilación y presentarnos trabajos realmente relevantes en la materia. Entonces es un agrado para mí tener nuevamente con nosotros a un invitado que ustedes ya conocen, Carlos Ferrán. Bienvenido a este programa, Carlos, donde vamos a hacer una presentación de un tema muy interesante porque nos va a hablar de su libro, Los Derechos Fundamentales Laborales. Tenemos también, por primera vez en el estudio, dos invitados también que participan dentro de la obra. Emily Sutro, en primer lugar, bienvenida. Gracias, un gusto. A este programa, muchas gracias. Y también a José Alberto Sánchez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Carlos, pues ponnos en contexto, por favor. Gracias. Entonces, tu libro, el libro de todos ustedes y para toda la gente. Eso te quería decir primero que nada, agradeciendo por supuesto la invitación, querido Hipólito. Ciertamente no es la obra de una persona, ni de dos o tres, te diría yo. Habemos más de 17 personas que participamos tanto en la elaboración, en la coordinación, en la redacción de varios de los artículos, para presentar esta obra que hemos denominado Los Derechos Fundamentales Laborales, ¿no? Ustedes saben, amigos, amigas, que pues hoy, tú lo decías bien anticipadamente, Hipólito, el derecho laboral está sufriendo categóricamente la transformación más importante de su historia. Y pues quienes estamos de alguna manera vinculados al derecho del trabajo, quienes estamos en una trinchera u otra, pues yo sostengo que tenemos una responsabilidad histórica de hacerle frente a este momento, no solamente desde la postulancia o el trabajo en empresas, sino desde lo que le estamos dejando a las próximas generaciones. La posibilidad de ir generando la nueva doctrina laboral, los nuevos precedentes, los nuevos criterios, muchos temas laborales que antes francamente a lo mejor no eran temas, ¿no? O que eran temas a lo mejor históricamente ignorados. Pienso por ejemplo en la discriminación laboral. El tema en México de la discriminación por muchos años fue verdaderamente ignorado. Era un tema que hasta cierto punto no se tomaba por alguna razón con la seriedad debida, ¿no? Y hoy tenemos pues una serie de obligaciones para las empresas para hacerle frente a la discriminación, no solamente para hacerle frente, para prevenirla, ¿no? Y eso nos lleva a hablar categóricamente, Hipólito, de un nuevo modelo de relaciones laborales, ¿no? En donde encontramos pues una oportunidad muy grande para empezar a definir nueva doctrina, nuevos criterios, lo que te decía ahorita. Y lo que hicimos acá pues fue de alguna manera juntar a 17 autores y autoras para abordar pues varios de los que pensamos que deben ser los temas de discusión más importantes en este momento. Hablamos, por ejemplo, José Alberto y yo hicimos un artículo en donde hablamos, por ejemplo, del nuevo modelo de negociación colectiva, ¿no? Tenemos juezas que, por ejemplo, hablan de los temas de justamente de protocolos de no discriminación. Tenemos temas, por supuesto, relacionados con las normas oficiales mexicanas. Tenemos un artículo muy interesante de Juan José Díaz Mirón que, por ejemplo, habla del humanismo en materia de derecho del trabajo, ¿no? Lo que tratamos fue de invitar a varios y varias de los quienes son principales o quienes consideramos protagonistas del tema laboral para escribir de temas que, otra vez, a lo mejor siempre habían estado, pero que a lo mejor hacía falta compilarlo en una sola obra. Yo te diría que hoy, el derecho laboral siempre ha sido un derecho humano, eso para nada es ninguna novedad, pero creo que hoy, consecuencia, por ejemplo, de la reforma a la Constitución del año 2011, la reforma al artículo primero constitucional, el principio pro persona, esta lógica de que ahora los tratados internacionales de derechos humanos pueden estar a la par o incluso por encima de la Constitución, pues nos obliga desde luego a replantear un modelo laboral y otra vez a asumir la responsabilidad histórica que tenemos desde las diferentes trincheras. Entonces, lo dices bien, este no es mi libro ni el libro de nadie en particular, es una obra conjunta, es una obra de especialistas laborales y otros también te digo que no necesariamente están asociados directamente a la materia laboral. Por ejemplo, tenemos académicos, académicas mucho más vinculados o vinculadas al tema de derechos humanos, ¿no? Que hablan del derecho laboral en una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Hay, por ejemplo, también temas pues de teletrabajo, de subcontratación, que es de lo que habla Emilia, ahorita ya te platicará, ¿no? Entonces, pues es, yo te diría, simplemente un esfuerzo adicional por responder al momento de la historia que nos toca, ¿no? Por aglutinar, también te lo diría, a nuevos valores, ¿no? A tratar de empezar a construir una nueva generación, una nueva
nueva camada de laboralistas mexicanos y mexicanas, y que otra vez respondamos a este momento que, de no hacerlo, pues creo que estaríamos eternamente en deuda con las próximas generaciones, ¿no? Eso te diría como para empezar a resolver lo que Emily y José, por supuesto, quieran comentar. Muchas gracias. No, claro que sí, aprovechando el tiempo, que sabemos que es un poquito breve, y los adelantos que nos están comentando con relación al trabajo de Emily, me interesa mucho la parte de por qué escribir en este momento, Emily. ¿Cómo surge la invitación de Carlos, el escoger el tema? Porque hay muchos, últimamente en estos 15 días estamos escuchando un fenómeno que es el silence quitting, donde las nuevas generaciones precisamente están decidiendo no asumir más compromisos laborales, o en su caso hasta renunciar si es que no te convence dentro del proyecto de vida. Emily, ¿cómo surge entonces tu colaboración y por qué tu tema? Primero, por invitación de Carlos, muchas gracias, y creo que es en ese sentido de querer trascender algo después de, y en este querido sentido de querer trascender, yo comparto esta opinión que decía Carlos, que es el mejor momento para ser laboralista. No lo dijo a lo mejor con esas palabras, pero sí creo, y sobre todo para el sector de la terciarización, ya hablando de subcontratación, ya hablando de outsourcing e insourcing, que durante tanto tiempo lo tuvimos esa figura, y cómo hace ese tránsito a la prestación de servicios y obras especializadas, y hoy sostengo que independientemente de si la relación de trabajo es bilateral o terciarizada, no tiene por qué existir una violación de derechos hacia los trabajadores, que gozan de las mismas condiciones laborales que tendría que gozar en una relación bilateral, que tendría que conocer a su patrón, pagarle su salario, hablar de un trabajo digno y decente, de entornos organizacionales favorables, que también se tiene que cuidar de los trabajadores, hablar obviamente del factor humano antes que del trabajador. Siempre esa será por mí la pugna, que es hablar antes del trabajador que del trabajador. Y cuando asumamos entonces eso y lo llevamos al cumplimiento, voy a hacer de ese cumplimiento algo que sí debo de hacer, pero porque estoy convencido, porque hablo de un cumplimiento ético, porque sé que pagar la seguridad social de ese trabajador va a repercutir en él, en su familia y en la sociedad, porque estoy pugnando por hacer un cambio cultural en el país, porque creo que no hay mejor momento desde que nos llegaron los derechos humanos laborales para poder hacerlo. Estamos en una generación donde nos tocó el hecho de poder socializar que el derecho del trabajo puede ser ese gran motor de cambio que necesitamos para las generaciones que estamos y para las que vienen. Y entonces yo, ¿por qué escribir? Porque quiero realmente dejar algo para mis hijas, porque quiero que esta sea una diferencia, que se sientan en medios entornos organizacionales favorables, que conozcan a su patrón, que sepan a quién acudir, que hablar de discriminación y violencia lo podamos hacer de manera catedrática y no porque lo estamos viviendo en un día a día, pero que sepas que si va a suceder hay un medio de denuncia, aunque estés terciarizado, que no te hagan sentir un trabajador de segunda porque tu patrón no es la fuente de empleo directa, no importa, sigues teniendo la categoría de trabajador. Y aunque se vaya haciendo cada vez más suave las relaciones de trabajo y posiblemente hablar de una subordinación más relajada, eso no quiere decir que al final del día tendremos que regular esta situación en donde no somos parejos, en una relación asimétrica que debe de ir siempre en el sentido de buscar pugnar por los derechos de los trabajadores. Pues el tema que manejas es subcontratación. Subcontratación, lo vamos a ver desde antes, cómo estábamos con los 15As, 15Bs, 15Cs, 15Ds, que adiós, pero en la ley del Seguro Social también los teníamos, y cómo entonces mudamos a servicios y obras especializados y empezamos a hablar del folio REPSE, y qué vamos a hacer ahora, me registro, no me registro, me toca, no me toca, esta actividad, ¿realmente le tocará o no? No, y te aprecio mucho que nos hagas esta clarificación con relación a los alcances del trabajo, porque precisamente el mundo laboral surge con la idea de apoyar a todas aquellas personas que no son abogados. Precisamente esta transición que estamos viviendo, que si el REPSE funciona o no funciona, ya están las inspecciones obviamente sí. Con relación a esto, está muy caliente el asunto, la verdad, y creo que es una obra que, Carlos, déjame decir, pues no nada más para la cátedra, sino también para que el contador pobre de la empresa que le dejan todo y que resuelva ahí, que resuelva pagos y demás, oye, y ahora ya estamos así, pero bueno, vamos a seguir en la siguiente parte, y también está con nosotros Jorge Alberto.
Sánchez, que ustedes, Carlos, ya se conocen desde hace mucho tiempo. Bueno, fue mi alumno y ahora es mi mano derecha. Carlos, también participas aquí en la obra. Correcto, sí, muchas gracias, Hipólito. Y en efecto, a invitación de Carlos, que le agradezco mucho, quien, como ya lo decía, nuestro primer conocimiento fue académico, ¿no? En aquellos pasillos de la universidad. Y bueno, ahora llevando, como bien lo decían Emily y Carlos, al terreno de las letras en los libros, cuestiones que nos parecen que hoy en día son, por lo menos, como lo dice el título y sin ser redundantes, fundamentales, ¿no? Nosotros platicamos mucho en el día a día del despacho sobre la migración que está teniendo todo el modelo del viejo y del nuevo sindicalismo, ¿no? Me atrevo a decir que sí existe eso y no depende de un tema ni de edad, ni mucho menos de los tiempos que se lleva en la práctica, ¿no? Sino de cómo lo estamos reaprendiendo todos los días. Tenemos un muy buen amigo en común los tres, de Reynosa, que dice que se encuentra en el reaprendizaje del derecho laboral y en las relaciones colectivas creo que se materializa más que nunca, ¿no? Y hicimos un repaso, ¿no? Sobre todo, como bien lo dices tú, para quien inicia a lo mejor en la universidad o para quien a lo mejor no está tan empapado de lo que ha venido siendo el sindicalismo por muchos años, de cómo estaba y cómo está ahorita y qué va a pasar en el futuro, ¿no? Con tantos procesos que vemos que, además de la reforma, nos llenan con temas tanto nacionales como internacionales, llámese la legitimación de contratos colectivos, estos mecanismos laborales de respuesta rápida que no estarán instaurados aquí en México propiamente, entonces todos los cambios que a cuenta de eso vienen, ¿no? Y sin duda alguna consideramos que más que nunca esto tiene que ser palpable, porque hemos visto que derivado, y vuelvo a ese tema de la legitimación de contratos colectivos, creemos que habrá de alguna forma un filtro en los contratos colectivos existentes, pero aquellos que, vamos a decir, libren este proceso serán más activos que nunca, ¿no? Entonces, páginas como las que están escritas en este libro deben ser, la verdad, muy tomadas en cuenta, sobre todo para efecto de entender al menos una pequeña perspectiva de cómo deberían o cómo parece ser que deben funcionar las relaciones colectivas de hoy en día. Y lo más interesante, más allá del artículo que escribimos en colaboración el maestro Carlos y yo, pues me parece también muy valioso de esta obra que reúne opiniones no solamente de un sector ideológico, ¿no? Me parece que es bastante rico en el sentido de reunir autoridades, abogados postulantes, académicos, inclusive también gente muy identificada con el sector obrero y con el sector patronal, como en este caso lo somos nosotros, pero eso no hace que se genere una cámara de ecos en una opinión, ¿no? Sino opiniones controvertidas en una misma obra para que el lector, al final de cuentas, pues genere la propia, ¿no? Que es el objetivo de cada obra. No, pues excelente, la verdad lo celebro porque muchas veces sí vemos esa tendencia, sobre todo ha sido históricamente el abogado patronalista, los abogados sindicalistas y demás, los abogados pro de defensa de los trabajadores. Y qué bueno que todo esté dentro de un solo instrumento en este caso, y sobre todo en este periodo de transición donde tenemos prácticamente, si no me equivoco, números de la propia Secretaría de Trabajo, un 10%, 11% de avance sobre el proceso de legitimación de contratos colectivos, y todavía nos dicen, y es lo esperado, porque realmente hablar de sindicalismo en México es hablar de proteccionismo, más allá de lo que se vean algunos sindicatos muy destacados con relación a inclusive medios, pero la generalidad es que siguen existiendo contratos de protección en un 85% según datos de la propia Secretaría del Trabajo, y es lo esperado, pues es de miedo, porque lo que significa en pocas palabras es, si en tu empresa tenías tu sindicato, pues se le va a caer el teatrito, y en pocas palabras los trabajadores, todo parece indicar, quedarían a la deriva en un momento dado, y por ahí puede haber uno que otro tiburón dispuesto a aprovechar precisamente esa carnada que se acaba de caer del bote, ¿no? Entonces, pues miren, ya estamos cercanos a nuestro primer receso. Vamos a desarrollar un poquito más carnita. Como pueden ver, hay temas muy interesantes y no se vayan, en 2 minutos estamos con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Ya determinaron su impuesto definitivo de impuesto al valor agregado? ¿Saben cómo manejar todo lo que tiene que ver con las operaciones en materia de comercio exterior respecto al IVA? Tiene muchos detalles. En el 2022 tuvimos una modificación, hay que determinar una proporción de acreditamiento. ¿Sabes cuál es el documento fuente y fehaciente para poder acreditar? ¿Es el pedimento? ¿Es la factura?
Acompáñame, soy Deyanira Arisbe y te espero en este curso Tratamiento del IVA en Operaciones de Comercio Exterior. Magno Evento Reformas Fiscales 2023. Ya puedes comprar tu acceso a precio de preventa de nuestro Magno Evento Reformas Fiscales 2023. No te quedes fuera del mejor evento del año en materia fiscal. Magno Evento Reformas Fiscales 2023. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis Valiente y quiero invitarlos al próximo curso que vamos a tener en Blue. Se llama Cómo desarrollar productos y servicios creativos. En este curso buscamos ayudarle a todos los dueños de negocio que tienen problemas con generar productos y servicios creativos que logren ventas y que además tengan un valor diferenciador en el mercado. Y también buscamos ayudarle a los emprendedores que tienen esa nueva idea de negocio pero que no saben muy bien si podría tener éxito o no. La idea es que durante 3 horas yo te ayude a resolver todas esas dudas y que además te lleves un pequeño método claro y simple que te permita estar generando productos y servicios creativos de forma constante y que el tema creativo no sea un problema en tu organización, que puedas estar creando nuevas cosas constantemente que te permita tener más ventas. Así que si quieres más información, te invito a que nos mandes un WhatsApp o que nos mandes un correo electrónico para enviarte el temario y todos los pormenores. Así que nos vemos muy pronto. Dejamos en el tintero en la primera parte un tema y Carlos, me gustaría que profundizara sobre esto porque vienen delicados los tiempos de las relaciones colectivas en el país. La verdad, varios deben ponerse a temblar. Sí, yo te diría hay varias cosas, Hipólito. Creo que todos y todas quienes estamos de alguna manera vinculados al mundo del trabajo, una fecha que tenemos muy presente es mayo del 2023, ¿no? Creo que eso va a marcar de alguna manera una tendencia en México en el manejo de las relaciones colectivas. Venimos de una herencia en donde, pues la verdad es que por muchas explicaciones que le podamos encontrar en la ley, si tú quieres hasta justificaciones, pero venimos de un esquema de simular permanentemente las relaciones colectivas de trabajo, ¿no? Eso, pues no estoy diciendo que sea motivo de orgullo ni mucho menos, pero honestamente sí entiendo por qué se terminó volviendo como deporte nacional el contrato de protección, porque tenemos una serie de artículos que así lo promovían, porque el pequeño empresario, la pequeña empresaria que abría un negocio, pues tenía que cuidarse de un sindicato que llegara a demandar la firma del contrato colectivo con la amenaza de emplazar a huelga y eventualmente estallar la huelga sin haber acreditado la representatividad de una sola persona trabajadora, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos pues varios temas que se fueron haciendo como un tipo de círculo vicioso, ¿no? En donde yo me quiero cuidar de la extorsión, ¿no? Pero al mismo tiempo este contrato con el que me cuido lo empiezo a utilizar para otras situaciones en donde a lo mejor no se justifica y entonces empiezo a vulnerar derechos de personas trabajadoras e inhibo la libertad sindical. Entonces empezamos a entrar de verdad a una mezcla de situaciones, creo yo, todas muy desafortunadas, ¿no? Otra vez a lo mejor explicadas desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero en definitiva desafortunadas y honestamente reprobables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo de aquí a mayo del 23? ¿Cómo van a cambiar esos contratos colectivos de trabajo? Y creo que la gran pregunta que tenemos todos y todas es ¿qué va a pasar con los contratos colectivos que están inactivos? Porque los que están activos, pues es muy fácil, nada más tengo que asegurarme que sigan activos, ¿no? Tengo que legitimarlos, tengo que preguntarle a la gente si sigue queriendo a ese sindicato. Eso es una votación, es una campaña, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese contrato colectivo que había estado escondido, que absolutamente nadie conocía, ¿no? Y que ahora estoy pensando en la posibilidad de abrirlo y de que la gente lo conozca. El tema es que para que la gente lo conozca, no solamente lo tiene que conocer, lo tiene que votar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si la gente vota en contra de ese sindicato, ¿no? Y yo creo que aquí lo que tenemos que medir muy bien es las posibles repercusiones de legitimar o no legitimar, porque yo tampoco comparto esta visión de hay que legitimar todo, ¿no? Tú ahorita decías, pues tenemos un índice muy bajo de contratos colectivos legitimados, y ese va a ser, o sea, no esperemos que cambie mucho el panorama de aquí a mayo, porque no va a cambiar. Más bien creo yo que es la gran oportunidad, ya sea o que los sindicatos terminen de reinventarse y hagan el trabajo que a lo mejor muchos no han hecho, que es acercarse a la gente, acercar a las bases, hacer campaña y que voten por ti, ¿no? O tal vez estamos viendo honestamente el fin del sindicalismo como lo conocíamos. Yo sí creo que vamos a entrar a una etapa en donde este concepto que los americanos llaman el union free, el libre de sindicatos,
va a empezar a ser un común denominador en muchísimos sentidos. Mi teoría, mi tesis es que solamente van a prevalecer los sindicatos que verdaderamente sepan trabajar. No vamos a llegar a un punto en donde ahora todas las empresas tengan sindicatos. Creo que todo lo contrario. Creo yo que una minoría de empresas van a tener sindicatos. Los sindicatos van a tener que ponerse a trabajar, que es en muchas ocasiones lo que no han hecho, ¿no? Y si no son capaces de trabajar y llegar a las bases, va a ser el fin del sindicalismo. Esa es la verdad. Carlos, ¿tú pronosticas una prórroga? No, la verdad es que no pronostico una prórroga. Creo que la Secretaría del Trabajo Federal ha sido muy clara en la importancia de esto. Y ni siquiera todos sabemos aquí, no es un tema ni siquiera de la Secretaría, es un tema de Estados Unidos. O sea, los que tienen urgencia en ver realmente qué es real y qué no, son los gringos, ¿no? Para ver exactamente si esos sindicatos sirven para hacer el trabajo y sirven para mejorar las condiciones de la gente. Definitivamente. No, me queda claro esta parte y coincido contigo precisamente con este diagnóstico sobre ¿habrá o no una prórroga? Podríamos pensar en un, bajo la temática proteccionista que lleva la Administración Pública Federal, que pudiera pensarse que sí, pero... Como con las subcontrataciones. En este momento las banderas están del otro lado, ¿no? Y vamos, REPSE, otro problema, ¿no? Problemón con el REPSE y viéndolo como el sentido de realmente hacer un cambio o nada más es una nueva forma de recaudar y de tenerte más cautivo de lo que ya te tengo. Porque si va para allá, les va a salir, porque ya nos tienen amarrados con SAT, con INS, con Infonavit, y los estés trabajando para seguirnos. Pero yo sí le apunto, yo sí la creo. Yo sí la creo, ¿por qué? Porque creo que es el momento de que puedas entrar al registro, que es público, que lo puedes ver a través del internet y que tú como trabajador sepas qué tipo de prestación de servicios puede dar tu patrón, pero tú también, pequeño microempresario que necesitas contratar a alguien con REPSE, también puedas entrar y revisar las actividades para las cuales se dio de alta en ese registro y que entonces no vas a tener un problema porque adicional a tener los contratos de trabajo de nuestros empleados, tenemos que tener un contrato que es revisable en inspección. Hablabas de rejitas, bueno, pues el rejitas, bueno, cuando llegue la inspección y tengas que dar ese contrato mercantil que se firma entre las dos empresas, entre el contratista y el beneficiario, tiene que estar evidentemente bien soportado. Evidentemente bien soportado para mí lleva una carga de evidencia. La carga de evidencia es tu folio, con la impresión, con las actividades que te permiten prestar ese servicio y obra especializada. Decía Carlos, en derecho del trabajo colectivo se simulaban los contratos. Bueno, es que también en derecho individual del trabajo desafortunadamente se simulaban las relaciones de trabajo y entonces te daba de alta con un salario que no era, que tú también de alguna manera aceptabas porque en este momento querías la liquidez sin pensar en la pensión o en pensar si te accidentabas y qué pasaba entonces con la pensión de invalidez o un RT. Para los contadores, que en ocasiones les toca hacerlas de magos. Yo no estoy peleada con los contadores, a mí me encanta la contabilidad. Antes de estudiar Derecho, tuve un acercamiento muy amplio con la contabilidad y me gusta. Y entonces luego le cargamos todo eso, pero pues ayudémosles. Yo lo que le digo es, ayudemos en este nuevo tránsito a los contadores, al microempresario, al pyme, al grandote también, porque este es un aprendizaje, un reaprendizaje y una curva de aprendizaje para todos en donde vamos a tener que sacar lo mejor del REPSE. El REPSE, la verdad, el primer día que sacaron la plataforma todos nos infartábamos. Ya hoy ya es mucho más claro, ya hoy dices, bueno, ya creo que ya me la sé. ¿Y qué pasa si no te da? Hasta hoy no he visto por ejemplo, una afirmativa ficta, la ando buscando para ver el grimal, ¿no? Así, ya quiero encontrar y tenerla para mi docencia. Yo creo que estamos en el mejor momento de hacer un cambio en subcontratación, en relaciones de trabajo, en relaciones colectivas, dejar un mejor modelo siempre. Y aquí estas 400 hojas, que son 17 visiones, nos habla de eso, de hacer un cambio basado en los derechos fundamentales laborales, que no tendría que ser lo raro, tendría que ser la regla, no tendría que ser lo excepcional, tendría que ser la regla del día a día para nosotros. Y a mí en lo particular también, comentamos, son catedráticos aquí, por cierto, pero a mí lo que me sorprende realmente es todos los factores reales de poder que tenemos con relación a nuestros socios comerciales. Discúlpenme, pero no tienen ley federal de trabajo ninguno de los dos, O sea, son regímenes especiales tanto en Estados Unidos y Canadá, pero el impacto que tienen económicamente fue de tal manera que influyen necesariamente con el Partido Demócrata Norteamericano, específicamente Nancy Pelosi, que ya vemos todo el problema que causó en Taiwán, obviamente, y en México también, o sea, realmente tenemos tratado por ella. Sí. Esa es la verdad. Y el impacto laboral en los anexos 23 y demás,
porque bueno, ahí es una problemática significativa, ¿no? Totalmente, querido Hipólito, y la problemática no con la finalidad de polemizar ni mucho menos, sino empieza por el propio título del anexo 23A, ¿no? Del capítulo 23, que habla de lo laboral, que habla sobre obligaciones impuestas a México, ¿no? Frente a Canadá y Estados Unidos, ¿no? O sea, no obligaciones multilaterales entre los contratantes, ¿no? Y este anexo del que nos hablas, que es muy importante, Hipólito, de alguna forma, en menos de 10 páginas, resume mucho de lo que es la reforma laboral de 2019 y constitucional de 2017, porque si lo vemos, mapea algunas cuestiones de derecho individual, ¿no? Sobre todo también hablando de la creación de estos nuevos organismos, Centro Federal y también tribunales, pero una parte muy importante que resume, y la verdad, de forma muy buena, todo lo que platicábamos hace un momento, ¿no? El hecho de decir, los organismos sindicales tendrán que someterse a un proceso, no le llama de legitimación, pero sí en los cuales sean ratificados por sus trabajadores mediante el voto, ¿no? Que ese voto, y lo remite otra vez a esta creación de organismos, tendrá que ser certificada, en este caso por el Centro Federal. Entonces, ese anexo hay mucho que decir. Ahora, en adición de, vamos a decir, regular, como viene el nuevo modelo de justicia laboral en general, ese anexo, y lo platicamos siempre en los foros académicos, es de alguna forma una fuente también, más allá de lo que viene escrito, para el impulso de esa reforma, ¿no? No sé si nos acordamos, ahorita mencionabas tú muy bien a Nancy Pelosi, que días antes de que se publicara, más o menos 40 días antes, tuvo esta famosísima rueda de prensa en la que ya había dicho que se echaba para atrás el tratado comercial, ¿no? Y a los días, no recuerdo exactamente cuántos, en la mañanera se anuncia que se celebrará el Día del Trabajo con la reforma, ¿no? Y en Fast Track sale publicada, y como dice Emily, muchos dolores de cabeza en su momento, ¿no? Estudiarla, entenderla, interpretarla, y sobre todo en foros como en los cuales se permite conocer muchas opiniones, y otra vez haciéndole la publicidad al libro en obras como esa, ¿no? Claro. Es válida la publicidad. Claro. Hablar de si yo no me pongo de acuerdo luego con mis alumnos con los días de examen, tenemos que andar discutiendo que si se me cruza con una materia con otra, hablar de 17 autores es complicado. Sí. ¿Qué encontramos más en el libro, Carlos? No sé. Mira, yo lo que te diría, Hipólito, es, me parece que es una visión muy holística del derecho del trabajo, muy aterrizada a derechos fundamentales. La verdad es que tenemos 3 o 4 autoras que también abordan muy bien, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con equidad de género en el trabajo, ¿no? Creo que el país y el mundo todavía tiene retos monumentales en ese sentido, pero creo que en términos laborales una cosa que tenemos que tener muy clara es todavía la muy desafortunada brecha salarial que hay todavía, ¿no? Creo que México ha ido gradualmente avanzando en ese sentido. Hay industrias que a lo mejor han avanzado un poquito más rápido que otras, ¿no? Pero todavía cuando hablamos de temas de paridad del salario, todavía hay una diferencia muy importante, y esta diferencia es tan importante como la industria de la que estemos hablando, si tú quieres, ¿no? O sea, creo yo que, por ejemplo, en la industria que nosotros mejor conocemos, que pues es la de servicios legales, ¿no? Las firmas legales, creo que hemos ido avanzando mucho en ese sentido, ¿no? O sea, hoy en día pues ya hay clarísimos en muchos sentidos planes de carrera para mujeres que quieren ser socias de una firma, por ejemplo, ¿no? Y creo que las empresas, sobre todo las más grandes, han entendido muy bien los retos que hay en términos de equidad de salario, de igualdad de oportunidades y demás. Es una cosa en la que creo que algo se ha avanzado, pero también veo con enorme preocupación otros sectores de los que luego no se habla mucho. Por ejemplo, pienso en el tema de deportistas profesionales, ¿no? Y déjame llevarlo al deporte que mejor conozco, que es el fútbol, ¿no? Que digo, empezaría diciendo que creo que todavía, o más bien que en los últimos años se ha avanzado mucho en términos de visibilidad, y en términos de que ahora pues los partidos de los clubes de mujeres pues por lo menos ya se transmiten, puedes ir al estadio a ver el partido, lo que tú quieras. O sea, hace 10 años no había ni una liga femenil, ¿me explico? Pero cuando comparas el tema que impacta lo laboral, que son los salarios, ¿no? Y empiezas a ver cómo un futbolista hombre puede resolver su vida si es medianamente organizado financieramente los próximos 5 o 6 años de su vida,
Mientras que la mujer futbolista, pues resulta que gana con trabajos el salario mínimo en muchas ocasiones, ¿no? Entonces creo que hay industrias que están mucho más aceitadas en ese momento, y es un tema que le hemos querido también imprimir al libro, ¿no? Buscar también, no se puede hablar hoy de derechos fundamentales laborales si no hablamos de los enormes retos que tenemos todavía en términos de equidad. Entonces aquí está, por ejemplo, mi socia, que es muy experta en los temas, está Rogelia Gómez, que es una presidenta de Junta Especial, que ahora jueza de la Ciudad de México, Cristel Solero, que es jueza federal. O sea, tratamos de traer a la mesa, ya lo decía José, visiones que fueran verdaderamente complementarias, desde luego en lo posible no iguales, ¿no? Yo creo que aquí se puede observar mucho contraste en algunas cosas, y también se trata de eso. Yo creo que hay que entender que el momento que estamos viviendo requiere de mucho debate, de mucha discusión, y que no va a ser rápido que lleguemos a las grandes conclusiones o a los grandes precedentes. Justamente pues antier que salió este tema de la inspección, que puso de cabeza a todo el mundo, ¿no? Pues nos poníamos a interpretar y decíamos, bueno, es que pensamos que va por aquí, pero si resulta que no es así, y entonces ¿qué le dices a los clientes? Entonces yo creo que desafortunadamente las y los laboralistas no estábamos acostumbrados a estudiar, estábamos acostumbrados a tener una ley que no cambiaba absolutamente nunca, y entonces pues era bien fácil operar esto, ¿no? Ahora es que nos han puesto a estudiar, ¿no? Y por eso creo que la respuesta que tenemos que dar, más allá de lo que podamos hacer en el día a día, es pues dejar en letra, ¿no?, lo que estaba pasando en este momento de la historia, como nos los dejaron muchos antecedentes nuestros, ¿no? Excelente, Carlos. La verdad, aprecio mucho la visión con la que proyectaron esta obra. El título realmente pareciera motivar a los abogados, pero tal vez no le dice nada a los contadores, y celebro mucho que tengamos la oportunidad de poder poner en los términos reales este instrumento. La verdad, yo los invito, la verdad, a que nos acerquemos a Tirán. Sí, Tirán. Nos acerquemos a Tirán para poder conocer esta obra. Créanme, en este país poca gente lee. Bueno, todo el mundo ve series. ya no son telenovelas, ya son todo el mundo ve doramas. Sí. Poca gente lee y mucho menos escribe. Y en este sentido celebro mucho que se hayan reunido 17 cabezas para tener una obra. Y se oyen mucho 400 hojas, pero la verdad está... Son artículos de buen tamaño, entonces yo creo que lo van a devorar los estudiantes, pero yo invitaría a que se pueda ampliar a gente que no esté interesada. Por lo que veo es un lenguaje muy sencillo y claro para poderlo entender, y los invitamos a que adquieran esta obra. Entonces, los derechos fundamentales laborales, y pues muchas felicidades, y aprecio mucho que estén en este espacio, Mundo Laboral MX, que es su casa. Carlos ya lo sabe. Aquí nada más necesitamos el pretexto, pero el tema es el pretexto. Exacto. Pero nos podemos reunir cuando quieran. Entonces, muchas gracias. Y pues bueno, ha llegado el momento de cerrar nuestro programa. Muchas gracias. Entonces, el próximo jueves, Mundo Laboral MX con ustedes a través de IMEFI TV. Gracias, y estamos en contacto.